Muy bien. 8 de la noche, 12 de marzo de 2018. Estoy aquí ya esperando a que llegue mi gente. Eduardo, Susi, María Susana, Sol, Leticia, Glorita, Fabiola, Griselda. Llegando ya, gente, qué gusto. Aranis, Joselito, todos bienvenidos. Brenda, Perlita, María Susana. Una feliz noche para todos ustedes. ¿Cómo están? Aquí ya estoy con ustedes. Toda la noche viajé 12 horas desde Puerto Vallarta hasta aquí, hasta Querétaro. Hola Marilú, Lili, Nan, Jason, Chelita, Nan, Fabiolita, pero aquí estoy cumpliéndoles. ¿Sí? O sea, no he dormido mayor cosa que en esos autobuses que son muy cómodos, pero por muy cómodos que sean, nunca serán igual a una cama. Entonces, se dormita, pero no se duerme muy bien. Entonces, bueno, pero aquí estoy. Si me ven un poco con cara de cansancio, pues es debido a eso, ¿no? Que he dormido muy poco. Pero con el gusto de poder hablar con ustedes, comentarles que el grupo de Puerto Vallarta, 26, 27 personas, muy bonito grupo, la gente increíble. Puerto Vallarta, pues ya es la segunda vez que voy allá, pero hermoso, vale la pena ir a conocerlo, precioso lugar. No, Eduardito, baños de sol, no, yo viajé el viernes en la noche, llegué el sábado en la mañana, allá a Puerto Vallarta, escasamente llegar, ir al hotel, esperar a que me asignaran la habitación, casi hasta la 1 de la tarde, cansado, con sueño, a bañarme y salir ya a comer. Y bueno, hay por ahí un contratiempo que hubo con unas personitas que conocemos, estrelló el vehículo, ya estamos ayudando, bueno, en fin. Entonces, hola mi amor. Entonces, se nos fue el día en eso y alistar todo para el seminario que es el domingo, y dejar todo listo en el salón. Y el domingo todo el día dando el seminario y en la noche ya me vine para Querétaro, 12 horas viajando. Entonces, nada de balneadito, ni solecito, ni nada. Jason, Master, una inquietud, si una mujer sueña con uno es porque, ay, pobre mujer, qué pesadilla. No te creas, Jason, no sé, no sabría decirte, o sea, mira, eso de los sueños es algo tan relativo, tan complejo. No se puede pensar que porque sueña con él, es que ya me ama, me quiere y me adora. No, quién sabe, a lo mejor algún hecho evocó en ese sueño tu presencia, o sea, verte a ti, y a lo mejor no eras tú en realidad, sino una figuración a través tuya. Eso es muy complejo, eso es bien complejo lo de los sueños, Jason. Eso no hay una explicación así exacta, decir, soñó contigo, abusado de esa muchacha, anda detrás tuyo. No, te puedo decir eso en realidad. No, es muy complejo la cuestión de los sueños. Muy bien, Ana Luisa, Marcela, Magda. Sí, aquí estoy ya en casa, Magdita, gracias. Estercita, bien. Ana Luisa, Magdita, Alicia, Eva, María Fabiola. Listo, pero aquí. Bien, Evita, buenas noches. Bueno, mi gente, pues hoy que dijimos que hoy íbamos a hablar de un tema, las razas, ¿verdad? Hablar sobre las razas, ¿no? Un tema bastante interesante, un poco complejo. Aunque vamos a hacerlo de la forma más sencilla. Yo siempre trato de enseñarles de la forma más sencilla. Pero vamos a empezar a hablar de razas y es que es muy interesante.
Solecito, hola, Master. Hola, mi Solecito. En varias oportunidades me explicaste que los sueños son verdaderos misterios. Resulta que me ocurre esa pesadilla. Mensualmente sueño sí o sí con la misma persona y intuyo que me pide ayuda de alguna forma. Ah, pues no sé. Ahí pues ya tienes que analizar, ¿no? ¿Qué es la relación que tienes con esa personita y realmente qué puede haber, ¿no? ¿Qué puede haber? Entonces, pero sí, eso de los sueños es algo bien complicado. Aranis, no me había conectado porque tuve contratiempos de última hora. Me tocó mudarme de Bogotá a Ciudad Verde y no había instalado el compu. Ya me puse al día viendo los videos de Ciudad de mi hija. Este cambio brusco sea beneficioso para salir adelante. Gracias por el sistema. No, mi vida, estamos para servirte. ¿Sí? Qué bueno que ya estás bien instalada y todo. Pues aquí estamos para trabajar con ustedes. Glorita, hoy toca el de las diferentes humanidades. No, no de las diferentes humanidades, Glorita. Porque hablar de humanidades es hablar de seres de muchos planetas, de muchos mundos. Sí, sería hablar, por ejemplo, de insectoides, de reptiloides, de felinoides, ornitoides, eh, antropoides. Bueno, hay muchos tipos de razas, ¿no? Vamos a hablar es de las razas aquí en la Tierra, de la humanidad, de la evolución del hombre en la Tierra. Ujú. Muy bien, ya está llegando la gente. No he comenzado porque estoy dándole chance a que llegue más gente, sé que se van a conectar. Pero en fin, Elenita, Ana Luisa, Rosa, bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar. Muy bien. Eh, el- la evolución del hombre es algo, es un estudio muy profundo, muy complejo. No es tan simple como la mayoría de la gente lo imagina o cree por conceptos religiosos, filosóficos o de otro tipo, aún científicos, en los que se piensa que el hombre apareció, un chango un día le dio por hacerse más bello y entonces se quitó el pelo y apareció el hombre. Y ya, ahí estamos nosotros. Pues no. O que por allá un señor que llaman Dios le dio por fabricar a un ser para que viviera aquí, en estos mundos y ya. Y listo, ya apareció el hombre. Pues no, no es así de simple, mi gente, no es así de sencillo. Esos son pensamientos mágicos, ¿no? Eh, Mi amor, Estercita, no vamos a hablar de sueños. Hoy no vamos a hablar, olvídense de hacerme preguntas de los sueños. No, hoy no vamos a hablar de sueños, olvídense de los sueños, ¿sí? En otra ocasión hablaremos algo de los sueños, como le digo, y los sueños es algo muy simbólico. Para cada quien es algo totalmente diferente, o sea que por eso poco toco yo ese tema, porque realmente hay que ver muchos aspectos en el individuo para poder saber, o sea, qué representa o qué significa ese sueño, ¿no? Hola, mi querido Joel. Entonces, vamos a concentrarnos a hablar acerca de las razas, de la evolución del hombre, porque pues es algo bien interesante que nos compete saber, si queremos, ¿no? Conocer algo. Entonces, les decía, hay un pensamiento mágico por parte de la humanidad de creer que el hombre salimos así de un abracadabra, o un accidente, como dicen por ahí, evolutivo, y ya, aquí estamos. Estos cuerpos maravillosos, porque le voy a decir una cosa, el cuerpo del hombre es maravilloso, es una máquina cuasi perfecta, y esa máquina no apareció de la nada, mi gente. Esto es un proceso de eones, de incontables e incontables millones de años que, mejor dicho, ustedes ni se pueden imaginar, ¿no? Entonces, mmm, la humanidad, el hombre, cuando nosotros como espíritus
Nuestro yo superior o el espíritu virginal, que se llama espíritu virginal o yo superior, está en su proceso de adquirir conciencia. Recuerden que en el seminario de vidas pasadas yo les comento a ustedes que nosotros siempre hemos sido yo soy. Siempre hemos sido Dios. Porque el ser, el Dios, el absoluto siempre ha existido. Siempre ha sido. Pero lo que ocurre es que en un momento, si se puede llamar así, un momento de la existencia del absoluto, decide conocerse a sí mismo y conocer su obra. Es un poco difícil. Vamos a ver cómo lo puedo explicar de una manera que sea entendible. Me van a disculpar, ¿no? Y vamos a ver cómo lo hacemos. El absoluto se fragmenta a sí mismo en infinitas chispas de luz. ¿Sí? Como si ustedes tuvieran un gigantesco espejo y rompen ese espejo y se cae y se despedaza en mil pedacitos. Ustedes agarran un pedacito de ese espejo y miran, y ven que sigue siendo espejo, una cosa muy mínima, pero es el espejo, no el espejo que había, tan grande, ¿no? Lo mismo sucede con el absoluto, o sea, esa fragmentación de sí mismo genera lo que llamamos las chispas divinas. Y esas chispas divinas son lo que llamamos el yo soy, nuestro ser superior. ¿Sí? Sí va quedando claro, ¿no? Entonces, esas chispas divinas están en un plano muy alto, muy elevado, que es el plano monádico. Pero su vibración es tan alta, tan alta, tan alta, que ellos no pueden descender a este plano físico, a estos planos inferiores, que son el físico, el etérico, el astral o emocional y el mental concreto, aún al mental superior. No puede descender, ni siquiera el búdico, el plano búdico puede descender. Pero se necesita conocer, y necesita conocer todo lo que se ha creado, todo lo que ha creado el gran absoluto. ¿Sí? Algo bien interesante, mi gente, y esto les va a sorprender un poco a ustedes, y es que la mónada o la chispa divina que está allá en ese plano momento no es consciente de sí misma. No es consciente que es Dios, que hace parte de Dios como tal. Es Dios, pero es omniconsciente, no es autoconsciente. Por eso es que nosotros existimos y somos un reflejo de ella, porque es a través nuestro que la mónada o yo superior está adquiriendo toda la experiencia de todos estos planos inferiores. Ella es Dios, es cuasi perfecta, por decirlo de alguna manera. La perfección como tal no existe. Es toda la divinidad, tiene todas las cualidades de la divinidad, así como la gota de mar tiene todas las cualidades del mar. Sin embargo, pues no es el mar completo, ¿no? Sino es el mar en una gota. Igual es la mónada, con respecto la mónada con respecto a nosotros. Entonces la mónada está allí, en ese elevadísimo plano de conciencia. Y como ella no puede descender, tiene que hacer descender un hilo de su conciencia, un hilito de su conciencia. Y ese hilo llega aquí hasta este plano mental, hasta el plano mental. Y en el plano mental ese hilo es tomado por unos ángeles o arcángeles y de ellos lo hacen dividir en muchas partes y entra en el reino mineral, en conciencia mineral, luego en conciencia vegetal, aprender a construir cuerpos físicos, aprender a construir cuerpos etéricos y conciencia animal para aprender a construir cuerpos emocionales, hasta que finalmente llega el momento de la individualización. Esto significa que la mónada ya va a aprender a construir y a generar un cuerpo mental.
Y cuando se tiene un cuerpo mental, se tiene que estar individualizado para poder tomar conciencia. El cuerpo mental es el que te lleva a la autoconciencia. Por eso los animales no tienen cuerpo mental. Por eso yo les digo a ustedes en el seminario que el animal no es consciente de sí mismo, ni siquiera sabe que existe. El animal está y él vive y adquiere las experiencias a través del instinto, ¿no? Y llevado por el espíritu grupo. Por eso migran, por eso las abejitas construyen los panales, las avispas, las termitas, las hormigas, etcétera. El castor hace sus construcciones en el río. No porque sean inteligentes y sean arquitectos, los digan, bueno, saquemos los planos a ver de cómo va a ser el siguiente panal. A ver, ¿dónde están los planos? Jamás ustedes encontrarán unos planos para hacer un panal, ¿no? Entonces dicen ustedes, bueno, entonces, ¿cómo es que construye la abeja el panal? ¿Sí? No es que sea inteligente y tenga una mente, no. Es una cuestión instintiva y ese instinto es guiado por el espíritu grupo, ¿sí? Así es como se desenvuelven los animales, ¿no? Entonces, cuando ya llega el punto de la individualización, pues aquí ya es otra historia. Entonces, la humanidad, el yo superior, ese hilo de conciencia va a estar solamente en un individuo. Y ese individuo es el hombre. Pero ese surgimiento del hombre no es así de que, pum, llegó, bajó el rayo de la conciencia y se topó con los cuerpos cuaternario inferior, el cuerpo denso, el etérico, el emocional y el mental, y ¡puff! Ya automáticamente salimos nosotros así como tal y nos conocemos. No, no fue así. De hecho, se hablan de razas, pero más que razas son estados de conciencia. Ya hablar de razas específicamente es a partir de las últimas humanidades lemúricas, se puede decir que la raza lemúrica, y ya a partir de los atlantes, ya hablamos de 7 subrazas atlantes, vamos a estudiarlas, y las 7 subrazas arias. Esas son las razas como tal. Anteriormente, más bien, es como un periodo, entonces, pero se habla de la raza polar. Se considera que es la primera raza que aparece cuando surge la humanidad. Esta raza polar, que no es que tenga características físicas como nosotros, porque ni siquiera era el hombre en aquel momento, ni siquiera era así como somos actualmente, sino era como una ameba. Hagan de cuenta, una ameba, con una forma ya abotagada, no tenía ojos, no tenía oídos, no tenía boca, no, nada de esas cosas. Aparte, ese proceso se estaba realizando, ¿sí? Por eso se llama polar, en el polo, pero no de la Tierra, mi gente, en el polo del Sol. ¿Por qué? Porque en los polos es donde comienza la densificación, porque el girar, por ejemplo, de una estrella, un planeta como el Sol, que está girando, el movimiento más rápido es hacia la zona ecuatorial, ¿no? Parte más ancha. Y el movimiento más despacio es a la zona de los polos. Entonces, al ser más despacio, permite que la energía, la vibración sea más lenta y haya mayor concreción, o sea, se pueda ir solidificando de alguna manera. Entonces, esa primera raza polar de la humanidad está desarrollándose en el Sol, ¿sí? Por eso, una de las tradiciones y recuerdos más antiguos de los pueblos primitivos es que nosotros somos hijos del Sol. Sean ustedes leído y han escuchado sobre las diferentes mitologías, las diferentes historias, religiones,
primitivas hablan de que el hombre es hijo del sol. Y esto es cierto, y esto es cierto. Claro, en el razonamiento actual, pues es casi que imposible pensar que una humanidad pueda vivir en el sol. ¿Por qué? Porque para nosotros humanidad representa lo que somos nosotros. Es que un humano tiene que tener carnecita, cuerito, como dicen, ojito y eso. Y esto se achicharra en el sol. Obvio, esto se achicharra en el sol. Pero cuando surge la primera raza, la raza polar, no era una raza densa, no tenía un cuerpo denso como tal. Y sin embargo, en ese periodo polar es cuando el hombre comienza a trabajar con su cuerpo denso, mineral, pero en otra vibración. O sea, ya existen los minerales y en el sol existen los minerales, y quien diga que hay minerales en el sol de una forma sutilizada, pues está mintiendo. En todas las estrellas hay de todos los minerales y en el sol también, no la excepción. Entonces, esos minerales los está absorbiendo. Con esos minerales, el humano, la humanidad, está construyendo su cuerpo denso. Pero era un cuerpo denso, como les digo, como un globo ahí, como una ameba. Había un sentido nomás, tenía como aquí en la altura de lo que podríamos llamar la cabeza, como una especie de, como una, ¿cómo les dijera yo a ustedes? Como un tallo, como una cosita ahí, una mancha. Y esa manchita, esa protuberancia que había ahí, le permitía al humano sentir de alguna manera las diferentes fuerzas y vibraciones del calor. Y aunque ustedes no lo crean, dentro del mismo sol hay zonas más calientes que otras. ¿Sí? Hay unas zonas que son más calientes que otras zonas. Entonces, como esto era un cuerpo espiritual, por decirlo de alguna forma, pero al fin y al cabo ya era un cuerpo de un humano, él se orientaba, y entonces donde estaba muy caliente se retiraba, y donde estaba más fresco se iba así. Entonces era su órgano de orientación, ¿sí? De alguna forma. No tenía ojos. ¿Por qué? Porque se vivía dentro del sol y el sol es iluminado. O sea, el hombre en sí mismo era iluminado, estaba iluminado por dentro. Luego era luz, luego no conocía la luz porque era luz. ¿Sí? Entonces no necesitaba de ojos. ¿Sí? Su conciencia era en trance. Se habla de la conciencia en trance, que es más profunda que el sueño, ¿no? Sin embargo, se movía, ¿sí? O sea, moverse es un decir, se trasladaba de una forma muy lenta dentro del mismo sol. Y su reproducción era por división, y eso nos lo recuerda las células. Saben que las células se parten, se dividen, una célula se parte en dos y surgen dos, ¿sí? Y se convierten en organismos vivientes independientes. Bueno, así era originalmente la forma de reproducción del humano, por división, ¿sí? Por una mitosis, ¿no? Se dividía en dos partes iguales, pero esas partes no crecían. Se quedaban así y hasta que se agotaban, y el espíritu o el alma del humano entraba en otro globo de eso, y así se podía hacer muchas veces, pero no era consciente de su existencia. La conciencia de la existencia viene hasta la época lemúrica. Pero bueno, continuemos. Entonces, a medida que se fue concrecionando una parte de la humanidad que ya no comenzó a vibrar a la misma frecuencia del sol, de las energías del sol, las que se fueron haciendo más densas, esa densificación fue llevando
por la ley de centrifugación, los fue llevando hacia el centro del Sol, hacia lo que se llama el Ecuador. Y esa masa de espíritus se van concretando y también lo que les rodea adquiere su misma vibración y eso se desprende y surge la Tierra. Todos los planetas surgieron del Sol. ¿Sí? Los planetas nacen de sus estrellas. Es a medida que se van densificando las energías, van siendo expulsadas. Entonces, los planetas que se van atrasando, por decirlo, porque eso se le llama en la evolución, se le llama irse retrasando. Van siendo expulsados. Entonces se expulsa y aparece lo que es la Tierra. ¿Sí? Aparece la Tierra. Y dentro de la misma Tierra se quedan unos almas, se van atrasando unas almas, y se les llama los fracasados. Y esos también hacen el mismo proceso que se hizo en el Sol, y se va hacia el centro de la Tierra y se desprende, y de ahí surge lo que llamamos la Luna. ¿Sí? La Luna nace de la Tierra, es un globo que nace de la Tierra, y de ella van esos seres que en su evolución se quedaron rezagados completamente. ¿Sí? Pero bueno, esto tiene su razón de ser. Todo en el proceso evolutivo tiene una razón de ser, ¿no? Y es precisamente para el camino de la evolución del ser humano. Entonces, si la humanidad terrestre, o sea, la humanidad terrestre hubiera seguido en el Sol, no habría podido desarrollarse como tal, porque las energías son tan intensas y de una vibración tan alta que su crecimiento como humanidad hubiera sido muchísimo más rápido que el del hongo. Ustedes saben que un hongo crece de la noche a la mañana, ¡pum! Ustedes llegan en la noche, un poco de paso, y el otro día hay un hongo. Sí, así, de una forma rapidísima. Bueno, pues si la humanidad se hubiera quedado allá en el Sol, no habría alcanzado a crecer. Antes de ser joven ya sería vieja. Entonces, obviamente, al ser expulsado de la Tierra con esos espíritus, aquí comienzan su proceso. Pero siguen siendo, los cuerpos siguen siendo muy densos. Entonces viene la siguiente raza, el siguiente proceso de evolución, con el desprendimiento de la Luna, y surge lo que se llamaría la raza hiperbórea. ¿Sí? La raza hiperbórea, el ser humano, es hermafrodita. Todavía no existía la división de los seres. Es hermafrodita completamente. Entonces, sus fuerzas internas espirituales tienen la capacidad de generar otro ser. ¿Sí? De sí. Y ese ser ya no es igual que el polar, que se dividían en dos iguales, sino que surge como una pelota, como un costado. Crece y llega a ser tan grande como su padre. ¿Sí? Ese es el hermafroditismo de la raza hiperbórea. Ay, perdón. Y sigue la humanidad su proceso. Estos procesos son de eones de tiempo, o sea, ustedes ni se pueden imaginar. Cuando está la raza hiperbórea, aquí la Tierra todavía apenas estaban enfriando los gases y estos líquidos y todo eso, y apenas empezaba a formarse, apenas empezaban a solidificarse lo que después se conocería como los continentes, ¿no? Apenas estaba en ese proceso. O sea,
Este globo todavía era incandescente, todavía era de fuego, de lava, o sea, era un mundo todavía muy primitivo, no habían mares, no había tierra como tal, apenas estaba en ese proceso. Pero eso no quiere decir que no existía humanidad, ya existía la humanidad terrestre. Y estaba evolucionando, lo que pasa es que su evolución era en el cuerpo etérico, energético, ¿sí? Y el cuerpo denso apenas se estaba empezando a sutilizar. Pero ya era una humanidad como tal. Si me explico, si voy claro, yo sé que es un poco complejo, porque es que hablar del proceso evolutivo, pues hay que verlo bien. Entonces tendrían que llegar a los archivos del universo, del sistema solar, de la Tierra. Y son cuestiones que no se pueden describir con palabras así de una manera muy exacta. Y por eso les puedo pedir excusas. Pero pues más o menos lo que yo puedo entender y ver y poderles trasladar a ustedes esa información de la manera más parecida, ¿no? a lo que pude ver en un momento dado. Pero bien, cuando ya la Tierra se enfría como tal, y esos gases, esos fuegos se comienzan a enfriarse, se comienza a cristalizar la Tierra, ¿sí? Y entonces el oxígeno, el hidrógeno, todos se combinan y comienzan a formar el agua, ¿sí? Surgen los océanos, surge ya un planeta ya orgánico, como siempre les he dicho, este es un planeta orgánico. Entonces comienza a aparecer lo que se le llama la vida orgánica. Ustedes siempre han escuchado decir que es que con el agua es que surge la vida. No, la vida siempre ha existido, ¿sí? Pero la vida orgánica, en este caso nuestro planeta, sí necesita del agua para poderse manifestar en este plano físico. Entonces ya cuando surge eso, ya la humanidad adquiere un cuerpo denso, ¿sí? O sea, tiene un cuerpo denso y surge el primer continente que se le llama el continente Mu o la Lemuria, ¿sí? Ese estaba ubicado en lo que hoy podemos llamar el Océano Pacífico. Estaba la Lemuria. Los primeros lemures eran gigantescos, ¿sí? Sin embargo, sus cuerpos eran muy blandos y en esa infancia de la Tierra, pues empezaron a surgir animales gigantescos, dinosaurios, todo ese tipo de animales. Porque no van a pensar que la Lemuria como tal comenzó hace 18 millones de años, no, es mucho más antiguo. ¿Sí? Porque si fue hace 18 millones de años, es ya la perfección de la individualización, como tal, cuando ya se adquiere una mente como tal. Antes ya está individualizado el ser humano, el yo superior individualizado, pero como todos los procesos de la evolución son paulatinos, entonces se tiene que ir dando todo de una manera paulatina. Entonces se supone que en la época polar la humanidad comienza a construir su cuerpo denso con los minerales solares. En la época hiperbórea, al separarse la Tierra del Sol, entonces las fuerzas solares trabajan en el hombre y el hombre trabaja con ellas con grandes inteligencias para construir el cuerpo vital, el cuerpo etérico. Y en la época de la Lemuria, entonces el cuerpo emocional o de deseos se comienza a desarrollar.
porque ya al haber un cuerpo físico comienza a haber movilidad como tal. Pero los primeros lemures no eran como nosotros. Nada que ver, la humanidad no era así. Era como un globo de gelatina y apenas tenía 2 puntitos, a lo que se podría llamar hoy los ojos. Y con esos puntitos medio podía percibir la luz que llegaba muy tenue al planeta porque las capas de agua, la neblina, era tan densa en el planeta que los rayos solares difícilmente podían entrar. Hagan de cuenta como en Lima. Ahora que estuve en Lima, Lima es una ciudad muy linda, pero un dato muy singular, algo que me pareció muy singular de Lima, es que casi el sol nunca se ve, pocas veces se ve el sol en Lima, porque siempre el mar está emanando, cuando uno llega ahí al malecón, ahí en Miraflores, me senté en un parque, me acuerdo yo, llegué y me senté ahí en un parquecito muy lindo, ahí en Miraflores, ahí en el Miraflores, donde está la orilla para ver la playa, o sea, pero como así, como en un alto, como en un barranco. Y yo sentado en la silla mirando y veía como la neblina, como vapor de neblina, así en cantidades venían así del mar, y esa neblina cubre la ciudad, completamente la cubre, ¿sí? Una cosa impresionante, increíble, o sea, un espectáculo fascinante, a mí me pareció algo fascinante ver eso ahí en Lima. Y efectivamente, el sol casi en Lima no se ve, y me decían la gente ahí en Lima de que sí, que era normal que siempre estuviera así, muy vistoso, ¿no? Pero eso tiene su encanto, ¿no? Esa cuestión. Bueno, yo recordaba que así era en la Lemuria, así el planeta, claro, neblinas mucho más densas, ¿no? Lo que puede verse en Lima, pero para tener un ejemplo, ¿no? Entonces así era todo el planeta. Entonces no había mucha luz, por eso la humanidad no había podido desarrollar todavía el ojo, los ojos. Los ojos son construidos por la luz, mi gente. Por eso es que los animalitos que viven bajo tierra no tienen ojos, ¿sí? Porque no hay luz. Donde no hay luz, no hay ojos. Entonces, pero desarrollan otros sentidos, ¿no? Sentidos térmicos, sentidos vibracionales por las ondas de vibración en la tierra, bueno, en fin. Entonces, la Lemuria, en esos tiempos, pues la humanidad tenía incipientes manchitas ahí que se convertirían después en los ojos. Y ya había un cuerpo físico, pero las almas lemures, el hombre lemur, la humanidad lemur, no era consciente de sí mismo, no era consciente del mundo externo. Entonces su visión, entonces se dice que en la época de la Lemuria la visión era de sueño con ensueños. Como cuando tú duermes y sueñas, es obvio que tú no estás viendo con tus ojos físicos, cuando estás durmiendo, estás soñando. Entonces, ¿con qué yo veo? ¿Con qué estoy viendo? Bueno, esa es tu visión interna. Esa es la visión interna. Entonces, los lemures de aquel entonces no tenían ojos, pero su visión era interna. Entonces podían ver a las otras almas, los otros espíritus. Los espíritus de la naturaleza, los espíritus de los otros humanos. Sin embargo, no tenía una mente, cuerpo mental desarrollado para poder racionalizar lo que veía. Entonces era como los animales. El animal ve, de hecho hay animalitos que ni siquiera ven como nosotros, ¿sí? Ni siquiera ven como nosotros, sino su visión es interna, histórica, es interna. Pero tienen la capacidad de relacionarse con nuestro mundo. Entonces, no te ven a ti físicamente, sino lo que ven en ti es tu alma,
tu espíritu. Y dependiendo cómo seas, se comportan. Si te ven así como malandro, van a salir corriendo. Si te ven que eres tranquilo o eso, pues no se asustan, sino permanecen, etcétera, ¿no? Así era la humanidad de la Lemuria en aquel entonces, ¿no? Percibían era el espíritu al alma. Les he contado que como la humanidad estaba tan infantil, por decirlo de alguna manera, era muy infantil, no tenía conciencia de sí mismo ni nada, tenía que ser dirigida por espíritus grupos, o sea, por arcángeles o ángeles. Y entonces estos espíritus grupos de ángeles o de arcángeles, ellos tomaban grupos de humanidades, algunos grupos de humanidades, y los dirigían, como pasa con los animalitos. Los animalitos, ¿sabe que son dirigidos por espíritus grupos? Y los dirigían. Entonces, el contacto más externo que tenía el lemur en aquel entonces con lo físico, el contacto que los podía acercar más al mundo físico, donde vivían pero no eran conscientes de él, era el momento de la copulación, del sexo. Pero llegaban los ángeles, así como lo hacen con los animales, en ciertos periodos de tiempo, dependiendo de las alineaciones planetarias y de las energías que se irradian por cuestiones planetarias, los ángeles toman a los animales salvajes y hacen que copulen, machos con hembras. Esto con el objetivo de que esas energías sean puras y el animal no nazca enfermo ni deforme, ¿sí? Sino que sean lo más posible sanos. Sin embargo, se da que cuando ciertos animales copulan ya casi donde ha terminado ese periodo de astros, ¿cómo se les llama? De las conjunciones planetarias ideales para la copulación de las energías, ya las energías entonces se cambian de ángulos, de grados, de todo en el universo de matemática. Entonces viene la copulación y generalmente esos animales producen, sus productos son animalitos enfermos o débiles o deformes, ¿no? Y la naturaleza es tan sabia que los depredadores buscan a estos animalitos. No sé si ustedes han visto el programa de Animal Planet o Nat Geo, ¿no? Donde los leones, los tigres, todos los animales depredadores buscan en los animales, detectar el animal enfermo, el animal deforme, en fin, ellos detectan cuál es ese animal y van y se lo comen. Eso con el objetivo de que permanezca el linaje, por decirlo de alguna manera, se puede llamar así, o sea, la línea de las especies se mantenga de la manera más pura, ¿sí? Con el fin de evitar que esos animales enfermos o deformes transmitan sus genes a otros animales y que eso se vaya perpetuando. Entonces, por eso la naturaleza es tan sabia que los depredadores llegan y primero que se llaman es a esos, ¿no? Muy bien. Entonces, la humanidad infantil de aquella época, los lemures, era guiada por estos ángeles, por estos seres, para que llegara el momento de la copulación. Luego, esta humanidad, si así se hubiera mantenido siempre, si esto hubiera continuado así por siempre, el hombre no hubiera alcanzado a desarrollar nunca la voluntad, ¿sí? Sino que hubiera estado siempre sometido a un proceso, ¿sí? Guiado, pero sin voluntad alguna. Resulta que hay unos seres que se les llaman los ángeles lucíferos. Estos seres
son rezagados de otro periodo de evolución anterior al nuestro. O sea, los ángeles actuales era la humanidad anterior. La humanidad actual, todas las humanidades que existen, éramos los animales de ese periodo anterior. Los animales actuales eran el reino vegetal y los vegetales actuales eran el reino mineral. Los minerales actuales es una nueva oleada de vida que entra en este periodo, que se llama periodo terrestre. Vale, eso es algo más complejo, no quiero hablar de eso porque eso es bien. Hay que tener bastantes cosas, bastantes información y bastante conocimiento para poder entender eso de los periodos y las revoluciones y todo eso. Pero bueno, nomás les comento así. Entonces, los ángeles actuales en la humanidad anterior. Entonces, se termina ese periodo, vienen las graduaciones, como se dice. Los que pasaron, hagan de cuenta que eso es como un colegio. La vida es como un colegio, una escuela. Entonces, en las escuelas y en los colegios siempre hay los adelantados en el salón, el que es el pilo, sabe más que los otros, aprende más, etcétera. Está el promedio, que es la mayoría, ¿sí? Que van todos ahí en grupito, ahí van todos juntos, bueno, van ahí en promedio. Y están los vagos, los que se rezagan, los que se van quedando y pierden el año y tienen que repetir año y así. Bueno, hay una ley que dice que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Entonces, exactamente pasa lo mismo con el proceso de evolución. Entonces, hay humanidades, por ejemplo, los ángeles, hay humanidades que se van rezagando, se van quedando y llega el siguiente periodo, ya no pueden pasar al reino angélico como tal y se van quedando, ¿sí? Y pasa un fenómeno muy interesante, que muchos de estos espíritus se van sintiendo dentro de sí, son los ángeles, que hay algo que los hace diferentes a los demás ángeles. Y no aceptan esa evolución a través del servicio. ¿Sí? No lo aceptan. Recuerden que los ángeles evolucionan a través del servicio, porque el ángel en sí no tiene libre albedrío. O sea, si tú le dices a un ángel, ángel tal cosa, el ángel no se pone a decir, déjame pensar, voy a ver si lo hago o no lo hago. No sé, no, hágalo usted. No, el ángel no hace eso. No tiene esa capacidad. ¿Sí? El ángel simple y sencillamente obedece y punto. Y lo hace. Pero hubo una clase de ángeles que se rebeló a eso. Y esos ángeles son los que llaman los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque al rebelarse, de una rebelión, se pusieron en contra del sistema establecido. Al ponerse en contra del sistema establecido y rebelarse, adquieren el libre albedrío. Y esos son los ángeles caídos. Pero adquirir el libre albedrío en el universo tiene un precio muy alto, pero muy alto. Se tiene que pagar un precio muy alto. Y ese precio lo pagaron los ángeles caídos. De hecho, en mi libro donde le cuento la historia, ahí yo les narro ese acontecimiento de lo que ocurrió, de la famosa rebelión y lo que pasó con los ángeles caídos. Entonces, estos ángeles adquieren el libre albedrío, pero son confinados en algunos mundos del universo donde no se les permite salir de allí y se les dice que tienen que esperar a que la humanidad actual llegue al nivel de evolución que ellos habían alcanzado. Es como si a ti te dijeran, tienes que esperarte a tu 2000 o a las 2 millones de tu generación que faltan por venir, la generación 2 millones, cuando esos billonietos,
no sé cómo le podría decir a eso, lleguen, tú te quedaste en la universidad, terminaste la universidad e ibas a entrar ya a ejercer en la vida y te dicen, no, no puedes empezar a ejercer. Entonces tienes que esperar a que la generación de los 2 millones que faltan por venir de generaciones lleguen a tu nivel para que tú puedas continuar con ellos. Este es un ejemplo muy grotesco, pero es para poderlos poner en el contexto. Ahora, aquí no estamos hablando de 2 millones de generaciones por venir, ¿no? Estamos hablando de unos periodos de tiempo inimaginables para el ser humano. Imagínate para estos seres decir, tener que esperar eso. Pues no, ellos se rebelan y dicen, no, de alguna manera nosotros tenemos que seguir avanzando. Y es cuando surge el mal y todas estas cosas, comienzan a suceder muchas cosas en el universo. Y estos ángeles van por mundos, diferentes mundos, buscando una humanidad que les permita avanzar y seguir su camino. Y llegaron aquí, a la tierra, esos ángeles, los ángeles caídos, o espíritus lucíferes. Y estudiaron al ser humano terrestre. Se dan cuenta que ese ser humano va a recibir una mente, un cuerpo mental. Y para ellos eso va a ser lo más importante, porque el ángel, el reino angélico actual, la humanidad anterior, que eran ellos la humanidad anterior, ellos no desarrollaron cerebro, ni desarrollaron voluntad. El conocimiento lo recibe de una forma intuitiva. El humano actual, nosotros, la humanidad actual, nuestro desarrollo es a otro nivel, porque la humanidad anterior no se desarrolló en este plano físico. Su plano más denso fue el etérico, ¿sí? Más no el físico, el denso. Entonces, obviamente, pues ellos no desarrollaron un cerebro etérico ni nada de esas cosas, sino su aprendizaje fue como por absorción, de una forma totalmente distinta que no se puede explicar, ¿no? Entonces, estos ángeles se dan cuenta de lo que viene. Y resulta que en la época de la Lemuria se necesita construir un cerebro. El hombre como tal no poseía cerebro físico, como el cerebro que conocemos actualmente. ¿Ah? Era una conciencia interna, pictórica, pero no había un cerebro que le permitiera conectarse con este plano físico. Entonces, las fuerzas sexuales, acuérdense que la humanidad anterior, la hiperbórea, la humanidad es hermafrodita. En la Lemuria se dividen los sexos, ¿sí? Ahí viene la división de los sexos. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de poder construir el cerebro. La energía sexual es la que construye la laringe y el cerebro. Entonces, al dividirse, anteriormente era hermafroditas y hacía una especie de mitosis para generar un nuevo ser. Aquí ya no, aquí ya el espíritu va a perder una parte de su fuerza para generar una nueva vida, pero es que esa parte que se va a perder es decir, se va a emplear para empezar a construir el cerebro y la laringe, ¿sí? Entonces, las almas que encarnan, el ego, el espíritu, tiene género. No tiene sexo, porque antes me preguntaba, oye, ¿el yo superior tiene sexo? No, el sexo es algo propio de este plano físico, la humanidad física. Pero sí tiene género, masculino y femenino. La fuerza masculina
es la fuerza de la voluntad y la fuerza femenina es la fuerza de la imaginación, ¿sí? De la imaginación. Sin imaginación no se puede construir. Por eso la fuerza femenina, la mujer para poder construir, crear su bebé dentro de su cuerpo, para poder construir, requiere de esa fuerza, ¿sí? De imaginación. La fuerza masculina es solar, la fuerza femenina es lunar, ¿sí? Y se requieren de las dos fuerzas para crear un nuevo ser. Entonces viene la división de los sexos en la época de la Lemuria. Y se comienza en la construcción del cerebro. ¿Sí? Las fuerzas superiores de arcángeles y ángeles y señores de la forma y señores de la mente, unos seres de una evolución elevadísima, comienzan a trabajar con la humanidad terrestre, la Lemuria, en la creación del cerebro, la construcción del cerebro. Esto era necesario para que en un momento allá cuando el yo superior quisiera descender ya su rayo plenamente sobre el individuo, se pueda dar la mente, el cuerpo mental, y para eso se necesita un cerebro estructurado para poder que esa mente pueda actuar y trabajar a través de ese cerebro. Entonces por eso se hace la construcción del cerebro. Y el precio a pagar es perder la bisexualidad, ¿sí? El hermafroditismo. Y viene la división de los sexos. Entonces, para la reproducción, obviamente, necesitan juntarse esas fuerzas masculinas y femeninas, hombres o mujeres, el género masculino y femenino, y poder hacer la reproducción de nuevos seres. Pero en la época esa de la Lemuria se hacía de una manera muy, muy normal, como los animales. El lemur no era consciente del dolor, ni de la enfermedad, ni de la muerte. Ellos no eran conscientes de nada de eso. Entonces, el nacimiento ni lo sentían. Las mujeres ni se daban cuenta. Ay, se cayó el chino y nadie se daba cuenta. O sea, tomaban los espíritus grupos y los empezaban a criar de tal forma que pues pudieran seguir su camino, ¿no? Pero, entonces no había enfermedad, no había dolor, porque el proceso de la copulación era en los tiempos perfectos, ¿no? de las conjunciones planetarias, como pasa con los animales. Una vez que ya estaba formado ese cerebro, ¿no? Que ya había ese receptáculo, entonces viene ya la mónada, yo superior, el arcángel toma el hilo de conciencia de la mónada, de una mónada, de un yo superior, solamente una chispa divina, y la hace descender sobre un individuo, ¿sí? Y en ese momento de ese encuentro entre el cuaternario inferior, que ya está formado con cerebro y todo, y el chispa y la mónada, se hace un chispazo en el plano mental superior y surge el alma de ese chispazo. Y esa alma eres tú. Esa alma soy yo. El alma es un reflejo, como un espejo, del yo superior. Entonces, en ese momento, el yo superior ya está completamente conectado con los planos inferiores y comienza el proceso de la autoconciencia, ¿sí? Ese proceso de autoconciencia se puede hacer guiado para que llegue el alma a conocerse después de miríadas de millones de tiempo,
O lo que pasó con la humanidad, la otra forma, que es la más dura, más dolorosa, pero la más sublime. Cuando ya esa individualización se da completamente hace 18 millones de años, que es cuando se puede decir que ya se puede hablar de una humanidad individualizada aquí en la Tierra. Entonces, los espíritus luciferes, estos ángeles caídos, comienzan su plan y se dan cuenta que con ese maravilloso instrumento que se llama cerebro, donde la mente concreta del hombre se va a sentar y va a poder trabajar para conocer estos planos y las experiencias de estos planos, deciden que es a través de esa herramienta del cerebro y de la mente humana que ellos van a aprender las experiencias de acá y continuar avanzando. Por eso hay un axioma que dice que la mente es el último enemigo a vencer en el sendero espiritual. En algún momento de tu existencia en tu sendero espiritual, ya antes de la ascensión, te vas a tener que enfrentar al guardián del umbral que llaman. Ese guardián del umbral es un demonio, sí, literal. Pero ese demonio es creación tuya. Ese demonio lo creaste con muchas cosas de pensamientos, sentimientos, de ser todo, lo fuiste creando ese ser. Y al final te vas a tener que enfrentar contra él. Y esa es una de las pruebas más duras y más terribles por las que tiene que pasar el ser humano. Puede perecer en ella, en el sentido de que salir derrotado, o puede vencer. No va a desaparecer ni va a morir porque eres eterno, pero entonces te toca empezar a repetir otro proceso, quién sabe cuánto tiempo. Entonces estos seres, los espíritus luciferes, deciden que tienen que trabajar a través de la mente del hombre. Pero no lo pueden hacer si el hombre sigue estando dirigido por seres superiores. Si el hombre no tiene una voluntad propia. Porque si no tiene una voluntad propia, no hay forma de manipularlo. ¿Sí? Tienen que buscar la forma de desprender al hombre de ese gobierno que lo dirige. Y ellos saben que hay una única forma de lograr eso. Entonces, los espíritus luciferes deciden analizar al hombre y a la mujer y se dan cuenta que el espíritu femenino, las mujeres, son muy intuitivas. ¿Sí? Su imaginación y su intuición está muchísimo más desarrollada que la del hombre. Esto se debe a que la mujer tiene un cuerpo etérico masculino, positivo, que le permite generar y crear una nueva vida. Es espiritual. El cuerpo masculino etérico es más espiritual que el del hombre, que es negativo, es femenino, ¿sí? Que es más material, más materialista. Entonces, los espíritus luciferes se acercan a los espíritus femeninos, mujeres. Estos espíritus luciferes son como serpientes de luz que comienzan a ascender por la columna vertebral. Como la visión era interna de los lemures en aquella época, no tenían los ojos físicos, sino su visión era interna. Entonces ellos podían ver los espíritus, ¿no?, de la naturaleza, los seres, los diferentes seres que existían en el plano espiritual. Y las mujeres pues tenían mayor desarrollo en esa visión, eran más intuitivas, entonces podían ver a los espíritus luciferes. El espíritu masculino no los veía como tal, pero el espíritu femenino sí los podía ver. Entonces los luciferes se dan cuenta de eso y llegan y
comienzan a hablar a la mujer, a decirle que si ellas no han notado que cuando llegan estos seres en ciertos momentos del año, de la existencia, el periodo de tiempo, que los juntan con los varones. Esta es la simbología de Adán y de Eva, ¿no? Eva son los espíritus femeninos y Adán los espíritus masculinos, hombres y mujeres. Entonces, las espíritus femeninos dicen, sí, hay un momento en que los juntan. Le dicen, bueno, la próxima vez que los junten, vas a llevar tu atención, tu sensación, allá abajo, la parte baja tuya. ¿Sí? Y luego me cuentas cómo te fue. Efectivamente, llega el momento de la copulación, la procreación, juntan a los espíritus masculinos y femeninos, y efectivamente ese espíritu femenino siente la cosquillita que le gusta. Al día de hoy todavía le gusta la cosquillita. Siente el placer. El placer. Entonces, cuando ya vuelven y se presentan los espíritus luciferes, le dicen, bueno, ¿qué hubo, mamita? ¿Cómo le fue? Dice, oiga, eso está muy bueno. Yo no me había fijado, pero sí se siente rico. Entonces, le dicen los espíritus luciferes, ¿saben qué? Ustedes no necesitan esperar a que vengan esos de allá arriba y los junten para que sientan la cosquillita rica, mamita. Ah, no hay necesidad. No. En el momento que ustedes quieran, van y buscan a los hombres y a sentir cosquillitas ricas. Pues los espíritus femeninos dicen, pues está bueno esto. Y pues lo vamos a hacer. Y van a buscar al hombre. Ese es el primer acto de voluntad. Al ser ese primer acto, automáticamente la humanidad adquiere el libre albedrío, el poder de decidir por sí mismo. Claro, adquirir ese libre albedrío tuvo un costo, y un costo aparentemente muy alto para la humanidad. Eso es lo que la Biblia habla del pecado original, de comerse la manzanita y el fruto del árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Explico. Al momento de adquirir el libre albedrío, la humanidad, y obviamente eso fue a través del espíritu femenino, los espíritus femeninos. Por eso es que la mujer siempre ha llevado la peor parte en ese aspecto. Una cuestión kármica, por decirlo de alguna manera. Inmediatamente se rompe la armonía de las leyes que regían el proceso evolutivo de la humanidad. Ya no se cuida de que las conjunciones astrales, entonces por eso la Biblia dice, y aparece el ángel en el paraíso y le dice a Adán y Eva, habéis comido del árbol, fruto prohibido y del árbol del bien y del mal, entonces por eso seréis castigados. Conocerás la muerte, conocerás el dolor, conocerás la enfermedad y tendrás que aprender a luchar para vivir. ¿Sí? Porque antes la humanidad todo le era proveído. Todo. Entonces, ni conocía enfermedad, ni conocía dolor, ni conocía muerte. Nada, absolutamente nada de eso. Porque simplemente se dejaba guiar como los animales. Pero no había un sentido de voluntad ni nada de eso. Entonces, al infringirse esas leyes, obviamente,
las leyes se rompen y surge la ley de consecuencia. O sea, el libre albedrío tiene consecuencias, o lo que llaman en Oriente la ley del karma. Comienza la humanidad a karmar, ¿sí? Generar karma. Esto le permite a los espíritus lucíferos el tomar parcialmente control sobre la humanidad, ¿sí? Entonces la humanidad, como ya las jerarquías espirituales ya no pueden interferir en su proceso de evolución, tienen que dejar a la humanidad solita. Ni modo. Les toca aprender, como se dice, por ensayo y error. Pero esto lleva a que la humanidad se comience a ser consciente de sí misma, el hombre comienza a hacerse consciente de sí mismo, y es lo que se habla de le abrieron los ojos, los espíritus de Lucifer le abrieron los ojos a la humanidad. ¿Por qué? Porque al dejar ya solo, entonces las capas de la atmósfera terrestre comienzan a... La lluvia comienza ya a descender, se van formando los grandes océanos y todo. La luz del sol comienza a penetrar fuertemente ya sobre la Tierra. Y entonces la humanidad comienza a desarrollar el ojo externo, ¿sí? Entonces, poco a poco, los lemures van empezando a tomar conciencia del mundo externo. ¿Sí? La educación del niño lemur era inconcebible para nuestros términos actuales. Como había que desarrollar la voluntad, ¿sí? Estaba en ese proceso de desarrollar la voluntad, los ejercicios que se le ponían a los niños para nuestros días actuales, esos son cosas terribles, ¿sí? Inimaginables, que hoy en día nosotros no haríamos jamás con un niño eso. Pero en tiempo de los lemures sí, se hacía y causaba mucho sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque se necesitaba desarrollar el cuerpo físico y para eso se necesitaba desarrollar la voluntad. Entonces los ejercicios que hace hoy en día un fisiculturista, eso es para morirse de risa, al lado de lo que tenían que hacer los lemures, ¿sí? Pero porque era necesario para que el niño fuera desarrollando esa fuerza y en esa medida el cuerpo físico también comenzara a perfeccionarse. Y el cerebro humano comenzó ya a hacerse más sensible, el sistema nervioso comenzó ya a operar plenamente en el cuerpo denso. Entonces el lemur todavía no tenía memoria. Los lemures no tenían memoria. Entonces las impresiones eran muy fuertes para ir construyendo esa memoria, ¿sí? Pero por eso era que los ejercicios eran terribles, pero después de que pasaban los ejercicios, el lemur ya no se acordaba de eso, o sea, entonces no sufría por eso, porque no había una memoria como tal, ¿sí? Sino lo único era que había el sentimiento, sentía frío, sentía calor, ¿sí? Sentía el dolor, si de repente llegaba y agarraba un árbol incendiado por un rayo y corría el fuego, obviamente le quemaba ese órgano que podemos llamar mano, que tenía en ese momento, y sentía ese dolor y ya quitaba, ¿no? Pero no había una memoria como tal. Dice Nan, maestro, ¿y cuándo se dejará de pagar ese karma que adquirió la mujer? Mi vida, en la medida que se vaya evolucionando, se va conquistando. Nosotros vivíamos supuestamente en armonía
La humanidad terrestre vivía en armonía con la naturaleza en esos tiempos, pero era inconsciente de ello. Entonces, el objetivo de la evolución es hacerte consciente, ¿sí? Entonces, por eso fue necesario que pasara todo eso. Entonces, ese dolor, ese sufrimiento, la muerte, la enfermedad y todo, es la escuela a través de la cual la humanidad terrestre está aprendiendo para hacerse consciente y un día alcanzar esa armonía que se vivió, pero conscientemente, como un dios o una diosa. ¿Ves? Ese es el punto, que se parte de una inconsciencia y se tiene que llegar a una autoconciencia total. Si logramos entender esto, el proceso de la evolución, ¿sí?, no se nos va a hacer difícil entender las cuestiones ocultas y esotéricas del universo. Si nos abrimos y vamos viendo que lo que pasa es que yo trato de explicarlo con mis palabras de una forma, a ver, lo que más pueda hacerme entender, ¿no? Pero si ustedes comienzan a analizar, se van dando cuenta de que todo tiene un proceso lógico. Hay un proceso lógico, ¿no?, que se va dando. O sea, las cosas no surgen porque sí. Ni es el abracadabra de que, pum, ya, listo, está hecho, ya. No. Es un proceso continuo de evolución, de inconsciencia, autoconciencia. Y eso lo encierra absolutamente todo, mi gente, todo. Ustedes son unas personas ya, yo les puedo decir, privilegiadas, no porque me escuchen a mí, ni porque esté conmigo, en lo absoluto, eso no tiene nada que ver, sino lo que me refiero es que son privilegiadas porque su estado, su nivel de conciencia les ha permitido tener una apertura para poder ir entendiendo su propio proceso de evolución. Esto que les estoy diciendo ahorita, muy seguramente mucha gente por accidente se topará y verá el video y se va a enojar. ¿Por qué me ha pasado? Y me va a hablar a decirme que soy un charlatán, que soy un estúpido, que fantasioso, lo que guste, sin más. Eso es pan de cada día en mi vida. Pero a mí eso me tiene sin cuidado. Reaccionan violentamente porque su conciencia todavía está tan dormida y le es imposible procesar todavía la información. Y eso le duele al ego. El ego es criticón, el ego es juzgador, prejuzga, juzga, cuando se siente vulnerable y no puede entender lo que está escuchando o lo que está leyendo. Entonces su reacción natural es el enojo, ¿sí?, porque no lo entiende, no lo puede asimilar, y eso le causa frustración, y esa frustración lo lleva al enojo. Entonces su forma de sacarle es decirle, ese que está ahí sentado hablando, ese es un charlatán, es un hablador, eso es no sé qué, un embaucador, ese es el hijo del diablo, como una vez me dijo una señora por ahí, es el hijo del diablo. Y dije, uy, ¿qué come que adivina, señora? Pero pues porque no lo pueden procesar, ¿ok? Pero ustedes están en ese punto ya de que están comenzando a comprender muchas cosas. Claro, no es fácil, yo sé, gente, no es fácil, pero poco a poco les va a ir llegando todo lo que necesitan saber. Eduardo, maestro, entonces esa desobediencia ya la tenían cuadrada la jerarquía espiritual. No, Eduardo. En un principio, originalmente, no, ese no era el plan evolutivo para la humanidad terrestre. Iba a ser un plan normal como el de la gran mayoría de las humanidades del universo. La gran mayoría de las humanidades del universo no tienen libre albedrío.
Son muy pocas las humanidades que tienen libre albedrío. Entre ellas nosotros, la humanidad terrestre. Por eso esta humanidad es muy especial. Ayer, precisamente en el seminario de vidas pasadas que di en Puerto Vallarta, hablé un poco acerca de esto. Les decía yo a las personas allá en Vallarta que lo especial no es ser extraterrestre, no es ser de otro planeta, venir de otro planeta aquí a la Tierra. Eso no tiene nada de especial, ¿sí? Lo verdaderamente especial es ser terrestre. Eso sí que tiene de especial, ¿sí? La humanidad terrestre es la envidia del universo. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Si aquí esto es un pandemonium de crímenes, odios, pasiones, guerras, lo que gustes y mandes. Sí, ¿cómo no? Sí. Pero precisamente eso es lo que hace especial a esta humanidad. Porque a pesar de todos esos odios, crímenes, guerras, enfermedades, aberraciones, lo que tú te puedas encontrar aquí en la Tierra, que es quizá el único planeta en el universo, de los muy poquitos donde sucede esto, tengo entendido que en nuestra galaxia no hay otro planeta como este. Sé que en otras galaxias hay como 2, 3 planetas muy parecidos a la Tierra, pero son por aquí saben dónde. Y sin embargo, no llegan a ser tan especiales como la Tierra. Por eso aquí se encarnó el Cristo. Aquí se encarnó el Cristo. En el único planeta en el universo donde el Cristo cósmico se ha encarnado es aquí en la Tierra. Y no se va a encarnar en otra parte más. Es aquí en la Tierra. Por lo especial que es esta humanidad. Porque a pesar de todas esas calamidades que sufre, el espíritu terrestre es supremamente fuerte y se levanta de la calamidad. Dicen las jerarquías espirituales cuando ven, dicen, no, de esta, eso sí ya, esto ya no. De esta ya no se levantan estos. Pues no, señor. Sí. Se levanta y sigue, y sigue, y sigue. Tan es así que yo les he comentado a ustedes que las humanidades en el universo llegaron a un nivel y se estancaron. Un nivel espiritual muy alto para nuestros estándares en este momento, ¿no? Muy alto para lo que vimos aquí en la Tierra. Pero se estancaron, están estancadas. Esas humanidades están estancadas. Llegan a un punto y como quien dice, bueno, y aquí, ¿y ahora? Resulta que la humanidad terrestre es la esperanza del universo. Cada uno de las almas terrestres, en un futuro muy lejano, va a ser un Mesías, una esperanza para un mundo donde no sé. No sé, pero así va a ser. Por eso es que infinidades de humanidades de muchos lugares miran a este planeta, tienen su atención puesta en lo que está ocurriendo con esta humanidad, este planeta, porque es supremamente especial. Entonces yo les decía ayer, lo especial no es ser extraterrestre. Lo verdaderamente especial es ser terrestre. Eso sí es especial. Pero los seres de las sombras lo saben. Y por eso utilizan gente y manipulan grupos donde les hacen creer a la gente que son lo peor del universo. Que este es el peor planeta, que esta es la peor humanidad, que esto es lo peor del universo. Y que hay planetas y humanidades, bellísimas y hermosas, y que ese es el ideal a alcanzar. Cuando la realidad es que esas humanidades bellísimas y
hermosas y aparentemente muy avanzadas, están esperando a esta humanidad. Cada uno de estos seres humanos, para que un día muy lejano, no estoy diciendo eso va a ser dentro de 10 años, 100 años, 100 años, 1.000.000, 10.000.000.000 de años, no sé cuándo, vayan a esos mundos y les enseñen a esas humanidades lo que vino a enseñarnos el Cristo aquí a la tierra. Porque el terrestre, la humanidad, el alma terrestre, está conociendo todas las facetas, que son casi que infinitas, del amor. Desde el amor más vil y bajo, como pudiera ser una violación en masa. Eso no es amor, es una violación, no. Eso es un grado de amor. No lo puede considerar normal, obvio, normal. Es un grado. Está en la misma línea de ese amor sublime, ¿sí?, que puede dar la vida por otros, por puro amor. Y todos los grados que hay dentro de eso. Fíjense ustedes. ¿Sí? Entonces fíjense lo grande que es estar en este planeta. Y me río de esa gente que dice, ay, no, yo ya quiero que vengan navecitas y nos saquen de aquí, ay, yo estoy harto de este planeta. ¿Quieren que les diga una cosa? Hay humanidades de otros mundos que darían lo que fuera, escúchenme, lo que fuera, por tener la oportunidad de encarnar una sola vez en este planeta. Una sola vez que le dieran chance de encarnar en este planeta. Darían lo que fuera. Y no, le dice no. Cupo lleno, papito, ya no se reciben más solicitudes. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, para que reflexionen en el punto. Bueno, estamos en los lemures. Estoy contando, esto es un tema largo, esto no va a ser de una sola charlada, esto vamos a tener varias charlas para hablar de este tema de las razas, ¿no?, que va muy ligado con la evolución del hombre. Entonces, ya son las 9:27, 9:28. Les cuento, mi gente, vamos a parar aquí el tema hoy. El próximo miércoles yo ya estoy viajando. El próximo miércoles en la tarde voy viajando a Ciudad de México. En la noche estaré ya tomando el avión a la medianoche. ¿Sí? Entonces, no creo, a menos que el Wi-Fi del aeropuerto en México funcione bien, pues puedo hacer transmisión. Vamos a intentarlo. Fíjate que hasta ahorita me vino la idea. ¿Por qué no? No les prometo que esté. Pero el miércoles yo a las 7 de la noche voy a estar en el aeropuerto en Ciudad de México. Entonces, posiblemente el avión sale hasta las 12 de la noche. A lo mejor pueda estar transmitiendo, pueda estar hablando con ustedes desde el aeropuerto, otro sitio distinto. Interesante, ¿no? El punto. Vamos a ver si lo puedo hacer, mi gente. Si lo consigo, ahí estaré. Si no me ven que no aparezco es porque por cuestiones de conexión no pude conectarme con ustedes, ¿no? Vamos a ver. El siguiente lunes estoy viajando a Bogotá. No creo que vaya a estar con ustedes, no puedo estar ese lunes. Les digo honestamente porque no voy a estar en condiciones de transmitir. El miércoles sí. El miércoles ya voy a estar yo en Guayaquil. El siguiente miércoles ya estoy en Guayaquil, Ecuador. Y ahí sí, esta noche en el hotel yo les voy a estar transmitiendo. Y el siguiente lunes, a lo mejor sí, ya estoy aquí yo, otra vez, en Querétaro, a lo mejor es la noche podemos hablar. Pero este miércoles, el siguiente lunes, no creo que vaya a transmisión.
como les digo, el miércoles depende si puedo conseguir una conexión Wi-Fi gratuita ahí en el aeropuerto. Si no, pues, ni modo, mi gente. Y vamos a seguir hablando, o sea, el siguiente lunes, no el que viene, sino el otro, pues seguiremos hablando de las razas. El miércoles hablaremos de temas generales, preguntas, estas cosas, y con mucho gusto, ¿no? Dice Lili, ya para terminar. Uy, no hay media. Buenas noches. ¿Y qué pasa si no nos levantamos? ¿Qué pasa si nos estancamos y no avanzamos en nuestras televisiones? ¿Las dirán? No, mi amor, no. Olvídate. Eso ya hubiera ocurrido hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el alma terrestre es muy fuerte, demasiado fuerte. Ya, problemitas que puedan haber o algo, de todas maneras vienen catástrofes y todas esas cosas, y las almas continúan y siguen, ¿sí? Eso no hay tal destrucción, no. Nan, maestro, ¿nosotros tenemos prioridad para encarnar en la Tierra o vamos a ir a otro planeta? No, está encarnando aquí en la Tierra. Aquí, es tu planeta de origen, mano. Tú eres terrestre. Aquí es donde tú te iniciaste y aquí es donde tú continúas. Tienes ese gran privilegio. Bueno, una feliz noche para todos. Que descansen. Entonces, estamos hablando. Voy a ver si el miércoles me puedo conectar desde el aeropuerto. Como les digo, no sé si hay chance. Si no, bueno, ya saben, no se pudo conectar de la mujer. Si no, fabuloso. Feliz noche para todos. Que descansen.